Alexis Ortega, profesor de finanzas en EAE Business School. Muy buenas tardes, Alexis, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. Bueno, pues me gustaría continuar hablando de este tema contigo porque, bueno, ¿qué es lo que más te preocupa de esta cifra semanal o tendencia, sobre todo en estas últimas 4 semanas? ¿Qué está mirando exactamente? Bueno, la verdad es que el dato es un cierto grado de respiro, puesto que de alguna manera veníamos de meses en donde había una clara preocupación por parte de la Reserva Federal e incluso de las autoridades por la evolución del empleo, y el dato de alguna manera nos viene a confirmar que, bueno, que la situación no es de un mercado laboral muy brillante, pero desde luego con mucho menos presiones a la baja de las que se estaban planteando hasta ahora prácticamente. El último dato incluso de creación de nóminas ha sido relativamente bastante mejor de lo esperado. Las creaciones, digamos, de 3 meses y de 6 meses se han vuelto otra vez positivas, las medias me refiero, y de alguna manera lo que nos está hablando es de un mercado laboral que se ha estabilizado. La tasa de paro incluso ha bajado del 4,4 al 4,3, y de alguna manera se despeja esa duda sobre si la situación del mercado laboral iba a entrar en el 2026 en una situación preocupante. Yo creo que quizás todo esto está relacionado con el tema de los aranceles, puesto que de alguna manera toda esta incertidumbre que se creó con la política arancelaria de la administración americana, pues creó una especie de reticencia general de las empresas a aumentar la contratación, y por eso de alguna manera vivimos desde ese día de la liberación una situación del empleo que se fue deteriorando hasta que al final se fue acabando con una serie de acuerdos que de alguna manera ha tranquilizado un poco a los empresarios, y por lo tanto de alguna manera se ha estabilizado. Quizás por eso la noticia del viernes del Tribunal Supremo invalidando estos aranceles vuelve otra vez a poner sobre la mesa la incertidumbre arancelaria, y eso viene unido a lo que venimos hablando ya últimamente sobre el efecto de la IA en el mercado laboral. Quizás por eso se explica pues las últimas datos de confianza del consumidor, la del Conference Board sobre todo, en donde la proporción de consumidores que consideraban que era difícil conseguir empleo se ha aumentado en febrero hasta el nivel más alto en 5 años, aunque algunos hogares también creían que la disponibilidad del empleo había mejorado algo dentro de la situación de desestabilización. Y la verdad es que uno, si mira las confianzas del consumidor, tanto la Conference Board como la de la Universidad de Michigan, sorprende que con una tasa de paro del 4,3% y con una situación tan brillante que nos planteaba Donald Trump en su discurso del Estado de la Unión, prácticamente estemos casi en niveles que sean equiparables a los de la recesión. Quizás lo que ahora mismo tenemos es mercado laboral estable, con una cierta incertidumbre en la población, un crecimiento que no le llega y una confianza todavía relativamente baja. Claro, Alexis, porque bueno, el dato clave hoy no es que haya más paro, ¿no?, sino que Estados Unidos sigue con pocos despidos. ¿De qué manera crees que está afectando ya la inteligencia artificial, esta carrera por la IA? Ahí es donde están un poco las grandes dudas o los grandes problemas que tenemos, puesto que la verdad es que digamos que en general la sensación es una sensación de que la IA va a quitar muchos empleos, pero sobre todo empleos no tanto por la robotización en trabajos muy simples, sino incluso en trabajos de lo que se llaman de cuello blanco. Hay algunas IAs que de alguna manera, programadores, incluso abogados, incluso economistas, en determinados trabajos que que en estos momentos recibían pues unos altos salarios, pues están teniendo un cierto temor. Yo creo que por eso se está trasladando un poco a ese segundo plano que yo hablaba del mercado laboral, que parece que es un mercado laboral que no está, digamos, rompiéndose o por lo menos deteriorándose a nivel que parecía que teníamos en el tercer trimestre de este año, pero desde luego no hay un ánimo muy optimista por parte de los consumidores, que repito, los niveles de confianza del consumidor en estos momentos están en niveles que prácticamente en la Universidad de Michigan están alrededor de 50, 55, y 50, 55 son en los que ha estado en cada una de las grandes recesiones, en la del 2008, en la del 2012, en la crisis del COVID, incluso la del Conference Board, que ahora mismo está en 90, está en el nivel en el que alcanzó durante la etapa del COVID, con lo cual, de alguna manera, hay un cierto temor a que eso acabe provocando problemas en el empleo. Lo único que pasa es que al final cada revolución industrial
ha creado esta situación y la verdad es que las perspectivas negativas que se planteaban acabaron siendo mucho menos negativas de lo que se planteaba en un principio y por lo tanto yo en general soy relativamente optimista en este tema. ¿Crees que esto cambia algo el escenario de tipos de la Reserva Federal en 2026 o es más, bueno, pues un ruido temporal? Bueno, yo creo que es más bien ruido temporal. En estos momentos yo creo que la Reserva Federal está en un modo de piloto automático con un Powell que prácticamente no controla a una, digamos, un consejo completamente enfrentado, con algunos que quieren bajada de tipo de interés, otros que quieren el mantenimiento de tipos y algunos que incluso está planteando la idea de que deberían subir los tipos de interés, puesto que la inflación no se ha controlado. Y por lo tanto yo no preveo grandes movimientos de aquí a que se vaya a Powell. Vamos a ver cuál es el perfil de este nuevo, del que posiblemente sea el nuevo presidente de la Reserva Federal a partir de que se vaya Powell en mayo. Y la verdad es que sería absurdo que no siguiera un poco los dictámenes de quien lo puso ahí, que no es otro que Donald Trump, que ha criticado de manera casi humillante al Powell por su manera de gestionar los tipos de interés. No creo que ahora prácticamente se haya rendido completamente para poner a alguien que sea mucho peor, a pesar de que el mercado se plantee la idea de que es mucho más halcón que el propio Powell. ¿Continúa la fiesta en el mercado laboral de Estados Unidos debido a estos pocos despidos de momento? Bueno, yo creo que el dato es relativamente positivo, pero más que porque se estén creando grandes empleos o que la situación esté muy bollante, es porque veníamos de una situación, yo creo, de mercado laboral que muy pesimista y con unas caídas que de alguna manera llamaron muchísimo la atención. Y por lo tanto, de alguna manera, yo lo que creo es que hay que ser, en estos momentos del mercado, recupera un cierto grado de optimismo, puesto que lo peor de lo que se estaba planteando no se está cumpliendo y por lo tanto el mercado laboral no se está desacelerando unas marchas forzadas como se apuntaban en el tercer trimestre de este año, en los últimos meses del año pasado, pero desde luego no estamos en una situación súper bollante de creación de empleo como en años anteriores. ¿Qué crees que es lo que cambiaría ese dato, esa tendencia en los próximos meses? Hombre, la verdad es que ahora mismo me da la impresión de que el mercado laboral no va a ser de momento el gran hándicap de la economía americana. Yo creo que quizás han sido excesivamente pesimistas en la evolución del mercado laboral y ahora mismo nos toca prácticamente tener la conciencia de un mercado laboral relativamente estable y que no va a dar grandes sorpresas ni al alza ni a la baja. Ya para terminar, ¿qué indicador te parece más fiable ahora? ¿Los claims, los JOLTS o las encuestas a consumidores sobre los empleos o sobre los salarios? Hombre, digamos que cada una de ellas mide distintas cosas. Los índices de confianza, obviamente, lo que nos estaba planteando es cómo ve el mercado laboral esos trabajadores y, por lo tanto, de alguna manera lo que están reflejando es que aunque se crea empleo, posiblemente sea un empleo con unos menores ingresos o con unos ingresos que no crecen al ritmo al que la población querría en un entorno de incremento de los precios. Y, por lo tanto, de alguna manera lo que nos encontramos son prácticamente una caída de la confianza, puesto que de alguna manera los empleados, digamos, no encuentran esa satisfacción por el tener el empleo y ese nivel de vida que deberían tener por tener un empleo. Y por lo tanto yo creo que miden las dos cosas. Yo creo que en estos momentos, recordando un poco la intervención de estos dos analistas anteriormente a mí, nos hablaban de que había un cierto temor de un aumento del capital sobre el trabajo y por lo tanto eso lo está notando un poco la población en el sentido de que la remuneración del trabajo se está haciendo cada vez más difícil y eso se está trasladando al Conference Board, perdón, a la confianza del consumidor, tanto del Conference Board como de la Universidad de Michigan. Por lo tanto, yo no diría que uno se contrapone al otro o uno es más fiable que el otro, sino que realmente uno mide unas cosas y otros miden otras cosas. Bueno, pues Alexis Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos, profesor de finanzas en EAE Business School. Gracias, Alexis, una vez más por estar aquí en Negocios Televisión con nosotros. Vale, gracias a vosotros.